Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Bertrand Russell. Bertrand Russell es uno de los grandes filósofos de la historia de Occidente y nació en 1872 en Inglaterra y murió en 1970. Una larguísima vida de unos 98 años que culminó en cierta medida con la concesión del premio Nobel en el año 1950. Por supuesto, él fue un gran lógico matemático, escribió numerosos libros de filosofía, los Principia Mathematica en el ámbito de la lógica matemática o lógica formal o simbólica, y pues también estuvo continuamente en la palestra pública como defensor de la paz, del pacifismo, etcétera. Y, por supuesto, en la parte última de su vida también concedió entrevistas a la BBC, etc. Es famoso por su filosofía analítica británica, junto con, por ejemplo, Wittgenstein y otros, y realmente es una de las figuras clave de la historia de la filosofía. Entre sus obras destacan también pues, una historia de la filosofía en varios volúmenes, etc. A partir de ahora lo que voy a hacer es comentar algunas de las frases que a mí me han parecido pues oportunas para comentar en este vídeo. Por supuesto, su producción escrita filosófica es muy amplia, es muy extensa, y aquí simplemente voy a pues hacer algunos comentarios de unas pocas frases nada más, como es lógico. La primera que quiero comentar es la siguiente. Escribe Bertrand Russell: la historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable. En esta proposición se está refiriendo a que pues, todas las guerras podrían haber sido evitadas a lo largo de la historia del mundo y, por supuesto, las guerras son lo opuesto a lo que debe ser su concepción humanista de la realidad y de la vida. De hecho, uno de los méritos acumulados para que le dieran el premio Nobel pues fue precisamente su contribución al humanismo y la profundidad de su pensamiento filosófico. Otra frase también pues, muy oportuna para ser objeto de comentario es la siguiente, y que va en relación pues, con la gnosiología, con la teoría del conocimiento, podríamos decir, y también con el libre pensamiento, con la libertad de pensamiento o de reflexión o de expresión, podríamos decir también, pero también con la lógica de la realidad. Y es la siguiente frase: me opongo a toda superstición, sea musulmana, cristiana, judía o budista. En síntesis, lo que quiere decir es que no confía en las religiones. De hecho, en una de las últimas entrevistas que concedió en la última parte de su existencia a la BBC, y cuando le preguntó o cuando le preguntaron por si creía en la vida después de la muerte, el propio Russell señaló muy claramente que eso le parecían tonterías, porque desde una concepción rigurosa, científica de lo real, eso no tiene cabida en un pensamiento, diríamos, argumentado, racional, etc. Por supuesto, partiendo del respeto a las personas que son creyentes y que sí tienen sentimientos religiosos y creen que hay otra vida del alma después de la muerte. Para él era algo totalmente irracional, ilógico y que no tenía ninguna base científica. Y eso, por supuesto, también hay que decirlo y respetarlo. En cualquier caso, por supuesto, él es un pensador tolerante con las creencias de otras personas, con las ideas, con las formas de vivir, etc. Otra de las frases que se pueden comentar de Russell es la siguiente: los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible, los políticos por hacer lo posible imposible. Aparentemente es un contrasentido, pero realmente no lo es, porque en relación con la política es verdad que las complejidades políticas hacen que muchas veces lo posible parezca casi improbable o imposible de conseguir. Y al revés, los científicos, por ejemplo, eso se ha sabido con el descubrimiento, por ejemplo, de la energía atómica, también de las armas atómicas, etcétera, y por otros muchos descubrimientos que se han hecho a nivel científico, tecnológico, a lo largo de los siglos, pues parecía algo prácticamente imposible. Por ejemplo, el invento de la televisión, del cine, de la radio, de las comunicaciones a distancia, de Internet, etcétera. Y pues gracias a los esfuerzos de los científicos todo eso se ha conseguido de una manera admirable.
En cuanto a otras cuestiones ya relacionadas con el ámbito de la ética, se puede citar esta frase de Russell que dice así: la calumnia siempre es sencilla y verosímil, porque, como él considera, diciendo esta frase, el insulto casi siempre sale gratis, porque, salvo que sea un insulto muy grave, muchas veces es difícil de probar que sea pronunciado en algunos casos, y otras veces pues diríamos que, salvo determinadas circunstancias, no es difícil de probar que se ha producido, por ejemplo. En cualquier caso, es una actitud reprobable y, por supuesto, hay que mantener siempre el respeto, el exquisito respeto a los demás. Eso era algo que Russell insistía en ello, pues de una manera pues muy clara. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con el disfrute de la vida, pues también hay frases al respecto de Russell. Por ejemplo, esta que dice: el ser capaz de llenar el ocio de una manera inteligente es el último resultado de la civilización. En efecto, para él la diversión pues era una muestra de vitalidad, pero es que además actualmente, y también en tiempos de Russell, no hay que olvidar que murió en 1970, hace aproximadamente unos 52 años, pues también había formas de diversión como el cine, la música, etcétera, el deporte y otras diversiones, por supuesto, y eso pues era algo que llenaba los momentos de ocio de muchísimas personas. Por supuesto, también es algo divertido el aprender, el enseñar, el crear contenidos, etcétera, etcétera. De hecho, él, en cuanto a la educación, pues hablaba de que tenía que ser una educación en contacto con el presente, con la realidad. Las reglas tenían que ser entendidas como un juego, pero como un juego incorporado al interior del propio sujeto, de la propia persona que está aprendiendo, o del propio adolescente o joven que también está formándose, etcétera. Realmente, en relación con la voluntad humana, también tiene algunas frases, por ejemplo, la que sigue a continuación: el que la ciencia pueda sobrevivir largamente depende de la psicología, es decir, depende de lo que los seres humanos deseen. En este sentido, aunque la ciencia ha conseguido grandes logros, y muchísimos logros podríamos decir también, pues va a seguir adelante porque hay personas que se quieren dedicar a la ciencia, aunque la ciencia requiera grandísimos esfuerzos, una gran constancia, una gran tenacidad, pero a pesar de esto luego también ofrece grandes recompensas en el sentido de llegar a nuevos logros en la investigación científica, en distintas ciencias, por supuesto, en diversas disciplinas, podríamos decir claramente. Por otra parte, él también, Russell, tenía pues un planteamiento escéptico en muchas cuestiones relativas al conocimiento, a la vida, etcétera. Y, por ejemplo, estaba en contra de los falsos profetas, y dice una frase, lo siguiente, de Russell al respecto: gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Efectivamente, la cerrazón mental, la terquedad mental, el no estar abiertos a nuevas interpretaciones que sean bien razonadas, bien argumentadas, eso hace que pues muchas personas no sepan argumentar, no sepan razonar y crean que están en lo cierto cuando no lo están realmente. En cualquier caso, pues conviene argumentar de la mejor forma posible. No en vano el propio Russell era un gran lógico, y eso es algo clave para sobrepasar dificultades, problemas en la vida, etcétera, siendo conscientes, por supuesto, como él lo era también, de que la vida es constantemente resolución de problemas o intento de resolución de los mismos, como mínimo. Por otra parte, en cuanto al exceso de pensamiento que pueden tener algunas personas, él lo critica y considera que es un mal hábito que debemos quitar de nuestra mente. Por eso tiene una frase al respecto que dice lo siguiente: el hombre juicioso solo piensa en sus males cuando ello conduce a algo práctico, todos los demás momentos los dedica a otras cosas. En definitiva, esto es un elogio de la actividad
investigadora de la actividad mental, física, social, etc. Realmente, también en cuanto a las cuestiones relativas a la empatía y a la humanidad, tiene una frase Russell pues muy apropiada, que encaja muy bien en estas cuestiones de entender lo que es realmente la empatía. Y dice lo siguiente: el mundo necesita mentes y corazones abiertos, y estos no pueden derivarse de rígidos sistemas, ya sean viejos o nuevos. La flexibilidad, diríamos, en los análisis, en las investigaciones, también es crucial para llegar a nuevas realidades, también para empatizar más con los demás y para ser cada vez más humanos, o humanizar más la propia vida, la propia existencia. Realmente, en cuanto al tema de las mentiras, Russell se pone en contra de las mismas de una manera radical, y una frase pues lo expresa de una manera magnífica, una frase de Russell: no crees conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz. Al final las mentiras se notan, al final las mentiras se descubren y sale a la luz la verdad. Y por lo tanto hay que decir siempre la verdad, y si no se quiere decir algo, pues no se dice, pero siempre que se diga algo tiene que ser algo verdadero. Aunque por supuesto puede haber casos de errores, equivocaciones, etc., pero eso es otro tema diferente. De hecho, hay otra cita que es parecida a la que acabo de comentar un poco, y es la siguiente, de Russell: muéstrate escrupuloso en la verdad, aunque la verdad sea incómoda, pues más incómoda es cuando tratas de ocultarla. Él era un gran conocedor también de la psicología humana, y pues es una frase que muestra este profundo conocimiento, diríamos, de las conductas de las personas. En cuanto a la ciencia, a la utilidad práctica de la misma, a la utilidad del conocimiento, etc., él da mucha importancia al conocimiento, a la ciencia, por supuesto, y está acertado en eso, pero también pues reconoce, como dice en una frase, lo siguiente: la conclusión es que sabemos muy poco, y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso todavía que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto poder. Lo que quiere decir es que pues podemos conocer más o menos muchas cosas de la realidad, del mundo, de la ciencia, pero saber las causas completas, diríamos, todos los detalles de todo lo que sucede, por qué sucede, y sobre todo, diríamos, conocer en profundidad todos los aspectos de la realidad, es algo pues muy difícil. Aunque la ciencia cada vez nos da más explicaciones de todo, pero queda muchísimo más por saber todavía. Sobre todo en relación con cuestiones como, por ejemplo, qué había antes del origen del universo, si es que había algo, si era la nada, la antimateria, y otras muchas cuestiones similares a esa. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo. Y gracias a todos. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México. Insisto, hasta siempre.